Mara Rosa, Dios le bendiga, ¿cómo está? Gracias, Rebeca. Muy buena la reflexión. ¿Cómo pasaron la semana, mis hermanos? Bien, gracias a Dios. Los que estamos en, Bien, profe, bastante rápido. Va avanzando. los que estamos en Caracas, está lloviendo desde la tarde. Yo estos 2 días me he mojado mucho. Sí, no, es que ha llovido toda la semana. Sí, es verdad. Hoy vamos a hablar del desarrollo evolutivo, mis hermanos. Antes de comenzar con todas las etapas que vamos a desarrollar, desde la etapa prenatal, vamos a hablar de el desarrollo evolutivo. Cuando ustedes por en alguna parte de la vida, de los estudios que han desarrollado, se les habla del desarrollo evolutivo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Lo que se les venga a la mente, mis hermanos. Profe, Ah, eh, lo que me hace pensar el desarrollo evolutivo, y viendo la fotografía, por supuesto, es que el ser humano va cumpliendo como ciclos. La etapa, digamos, antes del nacimiento, en el vientre, después cuando nace, después cuando camina, después cuando ya comienza a relacionarse y va a la escuela y después esa edad escolar, después la adolescencia y así progresivamente pues hasta que llega a ser anciano y pues nada, eso lo que en cada etapa tiene características que digamos que nos hacen parecidos, pues, en cuanto al proceso que podamos estar viviendo de acuerdo a la edad. Muy bien, María. Otra persona que les diga algo eso de desarrollo evolutivo. Es como algo que va cambiando, que va moviéndose en el tiempo, va evolucionando. La misma palabra dice, va evolucionando en varios aspectos, ¿no? De la vida, porque evolucionamos cuando niños, quizás nos relacionamos nada más con nuestros padres, cuando estamos pequeñitos. Después nos integramos también en esa parte, aunque tenemos, bueno, movimientos físicos, ¿verdad? Tenemos una relación primero con nuestros padres, después vamos como integrándonos también en esa parte social, cognitiva, emocional. Entonces vamos creciendo en varios aspectos de nuestra vida. Entonces creo que es como un desarrollo, bueno, como lo dice evolutivo, es como dinámico, va evolucionando el ser humano en función de que va creciendo en varios aspectos. Así lo entiendo yo. Correcto. Muy bien. Gracias, Ángela. Veamos esto. Sí, y tiene sentido lo que dijeron las dos hermanas. El desarrollo evolutivo es el proceso en donde las especies cambian a lo largo del tiempo. La especie humana va cambiando a lo largo del tiempo, desde lo biológico, psicológico, social, y se presenta de manera natural a lo largo de la vida. Ese es el desarrollo evolutivo, donde cada uno va cambiando de acuerdo a la etapa que está viviendo. Los cambios siempre van a ser biológicos, psicológicos, sociales. Siempre va a existir un cambio en el ser humano y se va a presentar de una manera natural y va a ser a lo largo de toda la vida. Durante toda la vida el ser humano va evolucionando, el ser humano va cambiando, el ser humano se va transformando, se va renovando durante cada etapa de la vida. Es por eso que hay un aprendizaje
dentro de la etapa que se está viviendo. El niño en la etapa preoperativa, él va aprendiendo. El niño en la etapa operativa aprende. Y así, en cada etapa, llega la adolescencia, aprende. Llega la juventud, aprende. Llega la madurez, aprende. Llega la vejez y se aprende. Por eso es que en ninguna etapa debemos de estancarnos. Debemos de decir, ya yo aprendí todo lo que tenía que aprender. No, ya yo no tengo nada que aprender. ¿Para qué voy a aprender? Entonces, son cosas que en las etapas avanzadas se escuchan a menudo. Yo he escuchado personas adultas, personas que en la vejez, que dicen ya esas frases. Pero también se escucha personas que todavía, y tienen una edad que es una edad funcional y se les escucha esa frase. Por no decir que he escuchado personas maduras escuchándola. Personas que todavía no han llegado a una tercera etapa, una tercera edad, todavía, y la dicen cuando no hay límites. No hay límites para el aprendizaje, no hay límite para los conocimientos, no hay límite para el desarrollo. Y ahí es donde nos enfocamos, los que trabajamos con salud mental, los que trabajamos con estos procedimientos de hacer entender que puedes desarrollarte a cualquier edad. Entonces, ¿cuáles son los factores psicológicos de ese desarrollo evolutivo? La genética, el desarrollo neurológico y el estado de salud. Son los factores biológicos que hacen que ese desarrollo tenga sentido. Dentro de los ambientales, la familia, la escuela, la comunidad y la cultura. Todos estos factores van a ser fundamentales en el desarrollo evolutivo de la persona. La semana pasada en la introducción estuvimos hablando de eso, de que cómo los teóricos hicieron mucho énfasis en cada aspecto de la vida. Es por eso que nosotros podemos ver que el ambiente forma a la persona. Es fundamental que de acuerdo al ambiente donde te desarrolles, vas a evolucionar. La familia va a ser el centro de ese desarrollo. Va a ser la base. Ahora, cuando la familia no existe o la familia está distorsionada, ahí, ¿qué va a pasar con ese factor biológico? Y ese desarrollo evolutivo va a tener carencia, va a tener dificultades, van a existir los problemas, que es en las siguientes etapas cuando se van notando las consecuencias de no haber tenido una buena base. Y alguien asomó por aquí la semana pasada que a pesar de no haber tenido unas buenas bases sólidas, sobresalieron a las circunstancias. Y eso es producto de que el ser humano busca de una manera natural, como lo dice arriba, de una manera natural, sobresalir pese a las adversidades. Y ahí está cuando la escuela llega, y ahora, hoy por hoy, está llegando muy temprano en la vida. ¿Qué ocurre? Que el niño comienza a desarrollarse
más rápido, empieza a asociar, empieza el aprendizaje de una manera ordenada, y cuando el niño entra en estas primeras etapas, se ve la evolución que él está teniendo. Es por eso que es recomendable que sea a muy temprana edad. Ya los tiempos de la época de nosotros, que se llevaban a los 5, a los 6 años. ¿Por qué? No para qué, porque está muy pequeño. Cuando tenga una edad prudencial, lo llevamos para que pueda estar bien, para que pueda estar tranquilo, para que se sienta mejor. Cosa que es lo contrario. Entre más temprano entre, mejor se desarrollará en la vida. La comunidad va a ser parte de ese desarrollo. ¿Por qué? Porque donde te desenvuelves, eso te va a fortalecer, te va a ayudar. Sea que existan factores que te beneficien o factores con los cuales tengas que aprender, pero hace que sea importante el núcleo donde te estás desenvolviendo. Y por supuesto, la cultura influye en los factores biológicos, porque cada grupo, cada sociedad tiene una cultura, y de acuerdo a la cultura donde tú te desarrolles, esa cultura es la que te va a impulsar a ti. Nosotros tenemos una cultura y nosotros nos desenvolvemos en base a esa cultura. Viene otra persona, viene un asiático, viene un africano, y él no entiende nuestra cultura hasta que la estudia, como nosotros tampoco entendemos la cultura de ellos hasta que la estudiamos. Y entonces eso hace que la persona tenga ese desarrollo evolutivo de acuerdo a los patrones de donde se está desenvolviendo. Entre los factores sociales, las relaciones interpersonales son fundamentales para ese desarrollo evolutivo. Los factores y las relaciones interpersonales. Ninguna persona es una isla. Ninguna persona es una isla. Todos tenemos relaciones interpersonales y son fundamentales para el desarrollo evolutivo. Las experiencias, el aprendizaje y los eventos vitales van a hacer que esos factores sociales se relacionen y la persona pueda avanzar, pueda crecer, pueda tener esa conexión desarrollándose con otras personas. Entre los factores, la psicología evolutiva va buscando comprender el desarrollo humano desde una perspectiva evolutiva, estudiando el mundo interior, la mente, los procesos y los cambios y comportamientos. Esa es la psicología evolutiva, que va a estudiar cómo el ser humano, desde el interior, desde su mente, a través de cada proceso y los cambios que se producen, va a generar un comportamiento. Entonces, pues como dijimos, esto es lo que se asomaba antes, y esto tiene una familiaridad. Esto tiene una familiaridad cuando se hablaba del desarrollo evolutivo y que el hombre viene de la evolución. ¿No se les hace familiar estas figuritas que están aquí? Que el hombre descendía del mono. Entonces, ¿para qué? Para explicar ese desarrollo evolutivo que centra la ciencia. Entonces, la psicología evolutiva se centra la influencia de la genética en el desarrollo humano.
cuánto del desarrollo humano lo determinan los genes. Es importante. ¿Cuánto de ese desarrollo humano lo van a determinar los genes? La influencia del entorno en el desarrollo humano. Todo será de influencia en el desarrollo humano. Todo será de influencia. Donde tú te desarrolles, donde tú estés, eso va a ser de influencia. Va a ser de influencia, aunque después diga que en nada te benefició haber pasado por ahí, es un error, porque todo el entorno va a influir de algún modo, pero influirá. Por eso es que las raíces de donde venimos, esas raíces tienen un porqué, tienen un sentido, y es fundamental que después haya un desconocimiento, que después no quieras asociar, que después no quieras decir, que después quieras negar, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, pero el entorno será de influencia en el desarrollo humano. Porque lo que seas o lo que eres fue producto de haber pasado por una serie de circunstancias y etapas. Hoy por hoy hay gente que está diciendo, yo para Venezuela no vuelvo más nunca. Yo no tengo nada que ir a hacer allá. Por mí que ocurra lo que tenga que ocurrir, yo no tengo nada que ver con eso. Para mí, ya eso quedó en el pasado. Se le guarda se le respeta la opinión a todo el que piense de esa manera. Pero lo que fuiste, cómo creciste, cómo te formaste, lo que eres es producto de un desarrollo humano en donde te tocó nacer o donde te tocó vivir en las primeras etapas de tu vida. Los cambios se producen en el tiempo. A medida que evoluciona, en el ser se produce un cambio. A medida que va evolucionando, va produciendo un cambio, va produciendo un cambio, va produciendo un cambio. Se quedan tan muy callados hoy. Estamos atentos. Profe, yo, yo iba a mencionar algo, Concentrados. que cuando usted dijo la parte de evolutiva, ¿no? La palabra evolutiva, desarrollo evolutivo, claro, yo no mencioné nada, pero yo me fui al, bueno, a la teoría de la evolución, que es lo que enseñan en las escuelas, o sea, que venimos del mono y todo. Realmente eso fue lo primero que me vino a la mente. Claro, la lámina me hacía pensar en otra cosa, pero es decir, la palabra evolutivo me llevaba a la teoría de la evolución. Y quiero ser bastante transparente y sincera. A mí de las cosas en el Evangelio que me costó más creer era que el hombre no descendía del mono porque era una teoría demasiado instaurada en mi mente. Y es decir, reconocer que veníamos de Adán y Eva. O sea, yo decía que era atea. Hasta yo me convertí hace como 41 años que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Pero lo más difícil para mí de aceptar era que nosotros no veníamos del mono, sino que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. No, hermana, usted no es la única que ha pasado por ahí. Usted no es la única que ha pasado en, ¿cómo se llama? En esa disyuntiva de, wow, venimos de Adán y Eva, de la creación, del polvo, de la tierra, de la costilla. Mucha gente le cuesta entrar en, en el creacionismo. Le cuesta. Son más evolucionistas que creacionistas. Y en el proceso, en el caminar con el Señor, es que se va la persona entrando en ese mundo de que el Señor fue el que nos creó.
Eso sí es verdad, mi hermana Rosa, y usted no es la única. Han pasado muchas personas, personas con conocimiento que les cuesta hacer y entrar por ahí. Sí, señor. Hermano, se va a cortar. Profe. Adelante. Y para validar lo que dice mi hermana, hace días atrás en una clase, un hermano de fe se había colocado un parche. Entonces, a mí me sorprendió porque este, yo dudo mucho de muchas cosas que están saliendo ahorita, ¿no? Pero lo que más me impresionó no fue lo que la persona se colocó, sino que me dijera, ay, hermana, yo creo en esto porque esto es ciencia. Y, y eso me dejó reflexionando en cuántas veces hemos visto a la ciencia equivocarse. Y nosotros siendo personas de fe, ¿cómo depositar esa fe al 100% en lo que llamamos ciencia cuando hemos visto que nuestro Señor está por encima de eso, ¿no? Y cómo hemos creído cosas erróneas que después nos toca reconocer eso era ciencia, o sea, Ya tal va, pero vez ¿qué es un parche poroso? Algo así como yo lo conozco. En mi es como época un era. parche poroso, pero es una cosa que bueno, que tiene una finalidad. En este caso creo que era para eliminar el plomo que podemos tener en el cuerpo, algo así. Pero hay varias Exacto. utilidades Y realmente que se ahorita le están explico, usando. profe, porque la persona era yo. Ah, bueno, no sabía que estabas Justamente. aquí. Pero Sí. independientemente de eso, lo que me quedó no fue lo del parche, sino esa convicción, pues, de que esto es ciencia y yo soy persona de ciencia y en algún momento de mi vida eso me alejó del Señor, porque yo creía en el método del ensayo y el error y lo que no era comprobable para mí no era creíble. Entonces, eso, pues eso que está diciendo la hermana, cuántas cosas la ciencia no nos ha metido a nosotros en la cabeza y esas cosas pues más bien nos han alejado del Señor. Y lo hemos visto inclusive ahorita con el tema de las vacunas, el COVID y todo eso, pues, que la ciencia es manipulable también. Y eso deja dentro de nosotros huellas que después cuesta eliminar y bueno, es solamente en nuestra fe que nosotros podemos lograr. Ángela, ¿qué es un parche qué es ese parche? Son varios en realidad que se usan. ¿Eso para qué? Eso, hay uno que te activa el sistema inmune. Obviamente, bueno, como dice la hermana, respeto su posición, pero hay teorías que se demuestran con el uso y con la comprobación, ¿verdad? Como hemos visto en el pasado. Porque lo que conocemos hoy dentro de la ciencia como válido o no válido es porque ha sido usado y demostrado. Y el uso es el que te dice, mira, si es efectivo. Entonces la ciencia lo valida. ¿Cómo lo valida? Con el uso, con el uso científico de las personas y puede ser cierto o no cierto, ¿verdad? Es Sí, así. sí. O sea, existe una teoría como médico, como científico, ¿verdad? De repente como el caso de, vamos a decir, el ozono. Antes la gente decía, no, el ozono eso es una locura, o sea, eso es mentira. El ozono sana a personas de la rodilla, de los huesos, o sea, tiene una eficiencia a cierto nivel de cierta patología. Obviamente en algún momento, mucha gente iba en contra de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, como yo creo en esa palabra de Dios que dice que la ciencia será aumentada, de hecho, esto lo creó un cristiano, porque conozco el origen, bueno, he indagado un poco. Y yo dije, voy a probar porque yo siempre oro viendo la ciencia. Entonces, algo que no te estás tomando, que no te estás ingiriendo. Y yo personalmente he visto resultados. Yo, Ángela Romero, he visto resultados. Entonces, por eso lo compré porque no es gratis. Y lo he usado. Y entonces, obviamente, pues no me están influyendo ni mentalmente, ni estoy ingiriendo algo en mi cuerpo que, o sea, que puede traer una consecuencia. Inclusive,
Esto se probó inicialmente. ¿Cómo nació? Esto nació originalmente para los marines americanos, que necesitaban como algo que les diera como más fuerza, que estaban como mucho tiempo encerrados y de alguna manera reactivar sus células, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros tenemos energía en el cuerpo porque es comprobado, así como vemos esas películas que aparecen en ciencia ficción, cuando entran en operaciones de comando, mira cómo captaron esto, ellos usan unos cascos, que esos cascos tienen, no sé cómo se llama, una visión que le permite ver dónde está hasta en medio de la oscuridad la persona. ¿Por qué? Porque en lo que se mueven, esa energía es captada por el casco, lo que le da validez a que nosotros tenemos energía en nuestro cuerpo. No sé si me explico. Entonces, bueno, crearon, de hecho hay atletas que usan esto para, bueno, unos que te ayudan a darte más energía, más fuerza. Y entonces, incluso no sé, no la FIFA, por decir, el sistema de salud que verifican si es droga, hicieron estudios porque estos atletas que utilizaron el parche, para ver si esto podía influir como droga y detectaron que no. Entonces lo consideraron viable. Las pruebas ¿Y más, cuál las es la pruebas, experiencia de ellos? Que ellos a ver, obtuvieron más rendimiento. Entonces, bueno, yo por lo menos pienso que la única manera de demostrar una teoría es aplicándola. O sea, no soy médico, pero dentro de mi coeficiente intelectual pienso eso. O sea, es como el COVID, nos vacunamos, no sirve. La vacuna no nos sirvió para nada. Lamentablemente caímos, es cierto. Pero hay medicamentos que se comprueban que son eficaces. Y la única manera de testificarlo es usándolo. Lamentablemente o afortunadamente es así. está bien. La única manera de comprobar una teoría es poniéndola a prueba, es testeándola, es usándola. Y de ahí saldrán las estadísticas. Mira, sí o no. Está bien. Tal porcentaje dice que sí obtuvo estos beneficios, tal porcentaje dice que no. Y de ahí, obviamente, saldrá un resultado. Correcto. Para mí, hasta ahora, es satisfactorio. Qué Es bueno. lo único que le puedo decir. Y he visto resultados. Está bien. Después, en otro momento, le daré más detalles. Pero bueno, es así. Está bien. Está bien. Está bien. Va bien. Está bien. Después que no tenga alguna connotación donde lo que se use esté dirigido, comprobado hacia una práctica, llámese nueva era, llámese algún tipo de secta y que pueda ser utilizado de una manera donde se compruebe que no tiene ninguna connotación, no tiene ninguna connotación con ninguna de estas prácticas donde es un método como para hacer ver que la persona está en una especie de ritual o algo, no hay ningún tipo de problema con eso, siempre y cuando se compruebe que no tiene ese fin. María. Es algo médico, más bien. Es algo. Sí, María tiene la mano levantada, hermana. Sí, profe, yo le doy la razón a lo que está diciendo la hermana. Yo no estoy en contra, y hermano, tengo argumentos para estar en contra de los parches. No, yo no conozco y sé que se está usando. Yo no tengo nada en contra de eso. Y pueden, como usted dice, hasta el parcho poroso también se usa con medicamentos para aliviar. Yo no estoy en contra de eso. Lo que me quedó sonando es pensar que todo lo que es ciencia es válido. Hay que a veces dar tiempo a ciertas cosas, que fue lo que nos pasó con el COVID. Como no tuvimos suficiente tiempo para comprobar los medicamentos, unos resultaron que sí y otros resultaron que no. Entonces, eso es mi llamado, es que no creamos al 100% en todo, por mucho que sea ciencia, porque la teoría que dice la hermana de la evolución
también habían personas que la validaban, que formaban parte de la ciencia. Y al tiempo podemos determinar que no son tan efectivas y reales. Entonces es eso, mi discreción está en eso, no otorgar un 100% de creencia a lo que dice la ciencia, es eso. Correcto. Hermana Rosa. Yo quería mencionar que algo tiene que ver con la fe. O sea, cuando uno hace algo y dentro de su fe, vamos a decirlo así, es contrario a lo que uno piensa, para uno es pecado. O sea, a veces depende mucho, o sea, y la revelación a veces no nos viene toda de una vez. O sea, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el que nos redarguye. Pero a veces uno hace algo y uno no tiene fe de que eso está bien que uno lo haga. Entonces para uno es pecado. O sea, que de repente algo que para mí es pecado, o sea, porque lo estoy haciendo sin fe, porque no estoy creyendo que está bien. Pero si otra persona lo hace y para él no es pecado, yo sé que hay cosas que por supuesto que no matarán, o sea, hay cosas que son fundamentales, que por supuesto que es pecado para todo el mundo, Correcto. pero hay un área donde tiene que a uno revelársele como que no está bien o que está bien. O sea, en nuestro proceso de conversión, en nuestro proceso de la salvación, bueno, por fe. Recibimos al Señor Jesucristo y somos salvos por fe. Creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Pero después viene un proceso de convertirnos, de todo aquello, ese bagaje que traemos, que va cambiando a través de la palabra, cambiar nuestros pensamientos por la palabra. Y en ese proceso, digo yo, hay cosas que de repente hay gente que está haciendo y uno dice, bueno, pero yo recuerdo inclusive, perdone que me tome un minuto más, pero yo decía cuando recién convertida, por decir, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. Y un hermano me escuchó diciendo eso y me dijo, eso es brujería. Y yo me quedé pensando en lo que él me dijo y yo dije, bueno, la verdad que no está bien que yo diga eso. Y lo dejé de decir, simplemente porque me pareció que no era correcto. Entonces, ahí el proceso de uno de conversión toma su tiempo. Muy bien, gracias hermana. Seguimos. Vamos a seguir con el desarrollo evolutivo. Vamos a seguir con el desarrollo evolutivo. Ustedes casi rozaron. Ustedes rozaron una clase de nueva era. Casi la estuvieron rozando ahí. Pero no. Estamos en psicología del desarrollo humano. Pero estuvieron ahí casi tentados a hablar de nueva era y qué es bueno, qué no es bueno y qué conviene, qué no conviene. Pero estuvieron ahí. Pero están ahí. El desarrollo evolutivo desde la antigua Grecia. La medicina manejaba criterios muy fuertes en cuanto a la natalidad. Hipócrates, por ejemplo, más tarde Galeno, consideraban que los niños con algún tipo de deformación tenían que desaparecer. Esto se conserva en muchas culturas. En estos días algo curioso. Estábamos, mi hermana y yo en el comedor, porque ahora como nada más quedamos dos ya aquí en la casa después de tantas personas, unos para el cielo, otros para el exterior, quedamos dos nada más. Y entonces, ¿por qué ahora decía, estábamos comentando, ella comentaba y decía, ¿por qué ahora hay tanto autismo, hay tantos síndromes de Down y todos niños autistas, niños con síndrome de Down visibles? ¿Qué pasaba con esos niños que toda la vida han existido? Y uno no los veía, uno no los veía en la calle. ¿Qué pasaba con esos niños que ya existían? Y era parte de eso. Niños que los mantenían encerrados, niños que los mantenían en cuartos. ¿Para qué? Para no presentarlos en la sociedad. ¿Por qué? Porque se veían mal las deformaciones, las patologías que tenían los niños, las condiciones que tenían. Entonces eso se veía extraño y era por eso que no se veían visiblemente.
Entonces, hoy por hoy se ha entendido eso, que hoy por hoy el niño que tenga una condición la tiene y ya. Y a los padres no les da vergüenza hoy presentarlos. Antes sí era un motivo de como de vergüenza, de pena, presentarlo, tener que las personas supieran que existía. Era muy difícil antes. Se cuidaba la estética, la belleza, la integridad del cuerpo. No existían derechos en los niños. La sociedad griega era lo bello, lo perfecto, lo que se veía, lo que se viera bien. Nada que fuera deforme, nada que fuera enfermo, nada que no estuviera acorde con la sociedad. Los romanos no se escapan de la realidad. Los niños débiles los ahogaban. Los niños débiles, enfermos, con patología, los ahogaban. El padre tenía la potestad de decidir qué hacer con el niño. El padre tenía la potestad de decidir qué hacer con él. Si quería desaparecerlo, lo podía desaparecer. Si era una carga, un lisiado, lo desaparecían. Las niñas eran las más atacadas y discriminadas. Posteriormente, una ley le quita al padre los derechos sobre la vida del niño. Hace acto de presencia las enseñanzas de los cristianos sobre este tema, después de la oficialización de la iglesia. O sea que el derecho a la vida, el derecho comienza a funcionar, de que ya no es tanto como un ser que no vale, sino que comienzan ya a cuestionarse por qué tratarlo de esa manera. El derecho de la educación durante la Edad Media era de 10 al 15% de la población. El niño sobreviviente crecía tomando responsabilidades de adulto. Entonces, era muy poco. El niño que podía sobrevivir, que podía luchar, que podía desarrollarse, ya desde muy temprana edad se les asignaba responsabilidades de adulto. Por lo tanto, las etapas que hoy se conocen no existían. Las etapas preoperativo, operativo, ya esas etapas en la niñez no existían. La adolescencia, esas etapas no existían. Esas etapas se fueron consolidando posteriormente. ¿Por qué? Porque era lo que había. Había que asignar labores de acuerdo a las necesidades del momento. Entre los máximos referentes de la psicología evolutiva se encuentran. El máximo referente de la psicología evolutiva es Jean Piaget, padre de esta disciplina. Sigmund Freud, la etapa del desarrollo psicosexual. La semana pasada estuvimos conversando y vimos que Piaget refleja 4 etapas en el desarrollo evolutivo del niño hasta el desarrollo donde ya es de ahí en adelante que la etapa funcional. Sigmund Freud, la terapia, el desarrollo psicosexual a través de sus teorías, también marca un precedente en la psicología evolutiva. Erik Erikson, dijimos que nosotros vamos aquí a ver las etapas del desarrollo humano a través de la teoría psicosocial de Erik Erikson, donde vamos a ver todas las etapas, las 8 etapas del desarrollo humano. Y Levi-Vygotsky, que es la teoría sociocultural. Todos ellos los nombramos la semana pasada. ¿Para qué? Para decir que cada uno cómo marca un precedente en el desarrollo evolutivo del ser humano. Charles Darwin no se podía quedar atrás con su famosa teoría de la evolución, que posteriormente se usó en el desarrollo humano. Planteó la sección natural en donde los seres vivos evolucionan a lo largo del tiempo. Desarrollo continuo de cambio, la persona se adapta al entorno y se reproduce. La teoría evolutiva dice que este proceso es por la herencia genética y el entorno. Entonces, partiendo de aquí, es que la psicología del desarrollo humano va a entrar en
lo que se llama el aprendizaje, lo que se llama, lo que hoy conocemos, que de psicología evolutiva nos vamos a encaminar hacia una psicología del desarrollo humano con todos estos teóricos que fueron los precursores de dicha psicología humana. Entonces, dentro de la psicología evolutiva se puede apreciar que no existían los propósitos del desarrollo desde la infancia, la adolescencia, no existían como tal. En la Edad Media no tenían derechos propios, ya que eran considerados perfectos siempre y cuando no hubiera ninguna alteración en su formación, sino que tenía que tener cualidades de perfección para poder verse bien, que físicamente no se notara ninguna patología. Para finales del siglo XV comienzan los cambios. El gobernante Gerson sacó un tratado de Parvulis an Chistum, tragendis trato afectuoso y considerado para los niños y niñas. Fue el primero que introduce un tratado sobre el respeto, sobre el derecho de los niños y niñas a ser tratados como seres humanos. El Renacimiento resalta al niño, lo visibiliza, sin reconocer todavía el valor propio del niño. El cuerpo del niño es visto y tomado en cuenta para efectos artísticos. Ya en el Renacimiento se valora al niño. Todavía no hay un reconocimiento como tal, pero se valora al niño, ya se le ve, se visibiliza, y a partir de ese momento ya se empiezan a notar cambios en cuanto a cómo tratar a los infantes, cómo tratar a los adolescentes, ya cómo tomarlos en cuenta como personas. Pero vean que qué rudo era antes, qué rudo era que si nacía con algún tipo de deformación, inmediatamente lo desaparecían. Inmediatamente, porque era como una carga, era una desgracia, una maldición, era pecado. Entonces, mejor vamos a desaparecerlo, porque nadie va a cargar con un lisiado. Eso era lo que se pensaba antes. Ahora, retomando lo que estábamos hablando Dana y yo, no se sabe si antes también los desaparecían. Pero cierto que antes no se veía, no se hablaba, por lo menos, no se hablaba de autismo, no se hablaba, los síndromes de Down, muy pocos en la calle. Y cuando uno veía un síndrome de Down, uno se asombraba. Ahora ya, gracias a Dios que esos tabús se han quitado. Ya esos tabús ya no existen, sino que ya se ve, hay una normalidad en cuanto al trato. Para comienzos del siglo XVI y entre el siglo XVI y siglo XVII, la infancia cobra fuerza con la escolaridad y los progresos en cuanto a la enseñanza, la incorporación de los preceptos religiosos, pero todavía no era para todos. ¿Sabe? Nosotros vemos que el siglo XVI, siglo XVII podía haber escolaridad, pero ¿quiénes podían escolarizarse? Solamente los nobles, los que tuviesen abolengo, los que tuviesen posición económica, el pueblo, el campesino, esos no tenían derecho a eso. Y los preceptos religiosos, pero esos preceptos religiosos no eran para todo el mundo, eran para las personas cultas, las familias honorables, las que podían tener ese privilegio de la oportunidad de formarse, de educarse, de prepararse.
al terminar el Renacimiento es donde se comienza a ver el niño como tal. Recientemente se empieza a ver al niño y la niña de manera independientemente del adulto. Ya es otra cosa que se le va dando en esa evolución al niño, ya cómo se va tomando en cuenta. Para finales del siglo XVII ya comienza la pedagogía, las diferentes etapas de la infancia, los estados del niño según la edad. Entonces se va viendo cómo ese desarrollo va apareciendo en la historia. Siglo XIX, las tendencias de la infancia, la teoría evolucionista de Charles Darwin consideraba al bebé próximo a la naturaleza, lo equiparaba al primitivo salvaje, que es lo que era la base la base del evolucionismo. Siglo XX, Hall y Hensel fundan la Clínica del Desarrollo del Niño en la Universidad de Yale, investigando sobre el tema y el comportamiento del niño como tal. Entonces ya se va viendo, ya se va tomando en cuenta, ya hay principios, ya hay un desarrollo, ya hay una plataforma de cómo es ver la evolución desde la infancia. Ahora, está Francis Collins, que es el creador del genoma humano, que logró secuenciar los genes de nuestra especie. Y es muy importante resaltar este artículo por lo que contiene. En una entrevista realizada en el 2006, Collins hace la siguiente afirmación: creo que Dios tuvo un plan para crear una criatura con las que pudiera relacionarse, en las que pudiera inspirar una ley moral, en las que pudiera infundir un alma y en las que pudiera dar una voluntad libre como regalo para poder tomar decisiones sobre nuestro propio comportamiento. Un don que nosotros a menudo utilizamos para hacer lo que no debemos. Yo creo que Dios utilizó el mecanismo de la evolución para conseguir su objetivo. Y aunque a nosotros, que estamos limitados por el tiempo, nos puede parecer que es un proceso muy largo, no fue así para Dios. Y para Dios tampoco fue un proceso al azar. Dios había planificado cómo resultaría todo al final. No había ambigüedades. Él lo manifiesta diciendo que fue Dios el que creó ese plan para toda la humanidad. Y él dice que a través de lo que Dios hizo fue que el ser humano comenzó a desarrollarse. Entonces vemos cómo el creador del genoma humano termina después de descubrir, de descodificar el genoma humano, convertido y creyendo plenamente en Dios y convencido de que Dios fue el creador. Y teniendo un referente de esta magnitud, es asombroso que las personas que descodificó el genoma humano se haya convencido de que fue solamente Dios el que hizo posible que eso se hiciera. Dentro de los avances de la psicología evolutiva se puede apreciar la integración de la neurociencia y la tecnología con las teorías del desarrollo humano. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizar las ideas ante experiencia y aprendizaje. Las teorías digitales y los bots conversacionales, dando apoyo psicológico. Entonces, vemos que la psicología del desarrollo humano ha evolucionado y sigue creciendo, sigue formándose
porque cada día se integran elementos nuevos. ¿Para qué? Para que el ser humano siga con ese proceso de crecimiento. ¿Cómo concluye Colin? Dios tuvo un plan, utilizó el mecanismo de la evolución para conseguir un objetivo en el cual estaba dirigido por él. Es por eso que muchos dicen que quería quedar bien con las dos, dicen que Colin quería quedar bien con las dos partes, la científica y la religiosa. Lo que sí se puede evidenciar es que lo que dijo el código genético es producto de procesos naturales que él llama el lenguaje de Dios, ya que se comunicó con el hombre de ciencia y el hombre de fe. Muchos dicen, Colin quiso quedar bien con todo el mundo, hablando de un proceso evolutivo y un proceso creacionista. Pero todos sabemos que Colin, a la final, él comprobó que Dios es el único creador. Y él lo testificó, que eso es así. Y viniendo de este hombre de ciencia, que no es cualquier científico, cobra mucho peso. ¿Cómo se sienten hasta aquí, mis hermanos? Bien, aprendiendo. Es muy interesante. Por eso es que antes de arrancar ya con las etapas del desarrollo humano, es importante que nosotros hiciésemos esta apertura. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que todo, desde lo que algunos plantean que fue evolución, a lo que plantean, lo que lo planteamos otros, que es creación, a partir de ese momento y ya entrando en las etapas del desarrollo humano, ya nosotros sabemos que todos los que estamos en la sala somos creacionistas y que a partir de la semana que viene ya nosotros comenzamos a ver que desde el momento de la concepción nosotros vemos que hay un producto de la creación, que Dios ya está ahí, porque la misma palabra habla de eso, de cómo se forma uno desde el vientre. Entonces ya nosotros comenzamos a hablar de eso, ya nosotros comenzamos a ver eso desde esa perspectiva, de cómo Dios comenzó su proceso creacionista en nosotros y cómo nos vamos a ir desarrollando en cada una de las etapas. Pero había que hacer este paréntesis, este preámbulo, ¿para qué? Para poder entrar ahí, para poder hacerlo de esa manera. Si aquí hay un evolucionista, yo no tengo problema, que va a ser otro tipo de planteamiento y va a mantener la posición de que partimos del mono y de que a partir del mono es que nosotros pudimos evolucionar. Porque, hermana Rosa, le digo también, hay teóricos que dicen que hay cristianos evolucionistas. Yo no sé cómo se come, no sé cómo se digiere eso, no me entra eso, cómo pueden existir, pero sí existen. Hay corrientes cristianas evolucionistas. No sé cómo se digiere eso, no lo tengo procesado. Me cuesta entender eso. Rosa. Bueno, a mí me parece que es casi incompatible, o sea, para mí me parece incompatible ser evolucionista porque en la Biblia es muy clara. O sea, siendo cristiano, o sea, creyendo que la palabra de Dios es verdad, es difícil. Yo oí a un predicador que cuando hablaba del caso de Jonás, o sea, que habla que un pez se tragó a Jonás y él decía, bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Y si dijera que el profeta se comió al pez, también lo creería. Es decir, si para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Entonces,
a mí lo que me dio la convicción es que sí, la Biblia dice que que el Señor creó a Adán y Eva, que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, creo en la ciencia, pero creo mucho más por encima de la ciencia en la Biblia. Eso es correcto. Y así, Profe, creo adelante. que bueno, claro, que de alguna manera como, vamos a decir, en nuestra infancia, ¿verdad? Todos vimos, eh, no sé si era ciencia de la Tierra, geografía, historia, no recuerdo qué materias eran las que hablaban de eso, ¿no? Y entonces, por supuesto, de alguna manera, eso estaba ahí en el psiquis. Entonces crecimos también con esa creencia, aun cuando, por decir, éramos católicos o cristianos, a lo mejor como niñitos no teníamos en ese momento quizás la revelación. Eso puede traer cierta confusión, no sé. Obviamente la ciencia también es creada por Dios, todo se creó por Él y para Él. O sea, Dios es el Dios creador de todo. De todo lo que se creó por medio de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en la ciencia si la ciencia viene de Dios? O sea, esa es mi creencia, ¿no? En ese sentido. O sea, no estoy en contra de la ciencia. Primero está Dios, pero Dios es el creador de todas las cosas. Y las ciencias existen porque Dios lo permitió. Y es un instrumento de Dios para que hoy estemos aquí. Entonces no podemos negar la ciencia. Obviamente hay cosas en la ciencia que no son buenas, que han sido errores, que han traído problemas, situaciones, pero bueno, estamos, como dice la materia, bueno, en ese desarrollo humano y, o sea, hay cosas que obviamente no porque son ciencias están en contra de Dios. Porque Correcto. bueno, yo creo que Dios creó todas las cosas y obviamente la ciencia viene de Él. Ya O va, sea, no. vamos a ir, vamos a ir poniendo cosas en el contexto. Es como está diciendo usted ahorita, hermana, este es psicología del desarrollo humano. Aquí no vamos a dar cabezazos desde la semana que viene, cuando la etapa prenatal. Vamos a ir dando cabezazos y vamos hasta llegar a la vejez, llegar a la muerte. Y cuando lleguemos al duelo, la muerte, vamos a tener visiones de las, cómo lo veo yo, cómo lo ve Isaías, Isaí, cómo lo ve María. Vamos a tener todo ese tipo de encontronazos. Ojo, pero estamos en una clase de psicología del desarrollo humano. Y me late, no sé, nosotros estamos hablando, vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar desde un punto de vista de ciencia. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la ciencia. No tenemos por qué tenerle miedo. La ciencia es creada por Dios. Dios está metido en la ciencia. Dios está ahí. Entonces no tengámosle miedo ni al término ni a nada. Ni al término. Porque no, sin satanizar nada. Sin satanizar nada. Como dijo la hermana María. Y no sé quién más aquí sea persona de ciencia. ¿Por qué? Porque en eso, en eso nos formamos. Para eso nos formamos. Yo no puedo, yo no puedo huirle a, a lo que la ciencia me presenta a la hora de que yo tenga que trabajar. Porque yo tengo que trabajar de la mano de un psiquiatra. Yo tengo que trabajar, sea que yo remita a psiquiatría o psiquiatría me lo envía a mí. Entonces yo tengo que trabajar y de la mano de la ciencia. Si en algún momento yo tengo que decirle a una persona, tienes que ir a un psiquiatra, o la persona viene de allá para acá y el psiquiatra le recomendó cualquier tipo de medicamentos, yo no tengo por qué decirle a él, no, se tome nada de eso. Usted olvídese de todo eso. Que eso es
producto de la ciencia y eso la va a afectar a usted y usted no va... No, yo no puedo hacer eso. Me estaría contradiciendo de la formación que tengo. Y un hombre de fe, un hombre de la palabra, un hombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que mantener ahora un equilibrio entre que soy teólogo, soy psicólogo, y entonces ahí hay una disyuntiva de cómo yo manejo un equilibrio. Y no me da miedo decir eso. No me da miedo decir que soy un hombre de ciencia, un hombre de fe. ¿Por qué? Pues, si Dios nos pide, Dios no... Nos permite identificar, porque la ciencia es buena, porque la ciencia la creó el Señor, porque los medicamentos y los médicos están allí también como instrumento de Dios, pero no podemos olvidar que hay una agenda mundial que también los utiliza para el mal. Entonces, que sea el Señor, que sea nuestra intimidad, que sea nuestra oración la que nos guíe a tomar las decisiones correctas de cuándo participar o no de lo que la ciencia está ofreciendo, más allá de lo que es básico, ¿no? Bueno, me siento mal, pues tengo que ir al médico, tengo que ir al tratamiento, pero están saliendo muchas cosas que necesitamos evaluar e identificar y equilibrar. Señor, ¿qué viene de ti? ¿Qué no viene de ti? ¿Qué realmente tiene que ver con lo que tú estás añadiendo a la ciencia humana para sanar enfermedades o para mejorar la calidad de vida del ser humano, y qué está viniendo de una agenda que no proviene de ti? Entonces, bueno, dejo eso allí, pero creo que la palabra equilibrio es fundamental aquí, y es poder identificar que sí, hay cosas en la ciencia que vienen del Señor y otras que definitivamente que nos permite el Señor discernir que no viene de Él. En cuanto a si las personas creen o no creen, si somos evolucionistas o creacionistas, bueno, ahí estamos todos así como confusos igual que usted, ¿no? La palabra de Dios la creemos por fe, y todo lo que ella establece no necesariamente lo vamos a entender. Ella tiene muchos misterios, ella tiene muchas cosas, unas que nos revela y otras que serán reveladas en algún tiempo. Pero más allá de eso, creemos por fe. Creemos que lo que allí dice es real, y todo hijo de Dios que verdaderamente no esté buscando razón, porque muchas veces, y a mí me pasó al principio de mi vida de fe, muy racional, muy buscándole la lógica a todo, muy buscándole el entendimiento a todo, hasta que un día el Señor me permitió reconocer es que no vas a entenderlo todo, y si vas a vivir por ahí no vas a crecer en la fe. Entonces, simplemente la palabra lo dice, yo lo creo, punto. Es una decisión. Así como un día decidimos llegar a Cristo y creer en Él, también decidimos creer en su palabra y que fuimos creados por la maravillosa mano de Dios. Y que bueno, y que el Señor se le revele a todo el que se le tenga que revelar, pues, porque es un tema de que se nos revele a todos la palabra, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, ahí les dejo ese comentario. Gracias. Y es así, y es correcto. Es correcto. El que realmente decida caminar por esta senda, yo parto que tiene que creer en la creación. Tiene que partir de que Dios creó todo. Si no, por eso que yo digo, wow, yo no entiendo, no sé cómo se transita no entiendo, y ni lo quiero entender tampoco, cómo se transita por esa vía de no caminar con lo que Dios creó. Que Dios creó todo. Pienso que es la esencia de lo que somos, como dice la hermana. Yo parto de ahí. Rebeca y después Rosy. De verdad que grandes los aportes que han hecho cada uno de mis hermanitos. Yo también, estudiante de ciencias, he analizado, al igual que ellos, el caso del conflicto que suele haber entre la ciencia y Dios, y las opiniones encontradas entre la fe y la ciencia. Y por lo menos desde mi punto de vista, yo llegué a la conclusión de que quizás en realidad Dios y la ciencia no estén encontrados, no estén enfrentándose. Quizás
La ciencia es la forma humana de entender lo que Dios hace, porque Dios, siendo el creador y el fundador de todo, Él es la fuente del conocimiento infinito y la ciencia es prácticamente la forma que el hombre adaptó para entender la creación de Dios. Pero aquí hay algo importante. Debemos separar la ciencia del científico, porque la ciencia es el conocimiento básico con elementos, variables y teorías comprobables. Pero el científico es aquella persona que está detrás de estos eventos y que puede aportar como ser humano su propia opinión. Y por lo tanto, como mencionaba mi hermana, puede llegar incluso al punto de influenciar el conocimiento para dirigir la opinión hacia su misma o hacia su propia forma de pensamiento. Es decir, para invalidar la misma existencia de Dios. Porque hay muchos científicos que ellos, la famosa frase, al principio de mis estudios de la ciencia, yo me volví ateo, pero cuando profundicé, encontré a Dios. Entonces yo considero que la ciencia no está en conflicto con Dios. La ciencia es nuestra forma de traducir o leer, vamos a decirlo así, el código de lo que Él hizo. ¿Cómo lo hizo? Él hizo las leyes, no nosotros. Nosotros le dimos un nombre, fue el nombre humano para entenderlas. Pero el científico las interpreta y le coloca el valor o la interpretación que quiera darle en muchos casos. Yo por lo menos considero que el Señor de la ciencia, que es nuestro Dios, puede romper las leyes cuando y como quiera. Y así como Él las cumple, por ejemplo, una simple ley como la ley de la tensión superficial del agua, que implica que todo elemento que sea más pesado que esta tensión puede romperla y se hunde, nuestro Señor que creó esa ley puede caminar sobre el agua. Por lo tanto, si bien podemos entender la ciencia como cosas que hemos acertado en entender a Dios, debemos entender que el Señor sigue siendo el Señor aún sobre la ciencia. Amén. Muy bueno. Un buen aporte. Qué bueno, Rosibel. Amén. También voy por esa línea de mi hermana Rebeca. Eh, Siento que exactamente la ciencia y no están enfrentados porque podemos ver el ejemplo que usted nos colocó, el científico Collins, que, o sea, él hizo sus aportes científicos, pero también este, reconoció pues el del Señor. Entonces es como ¿Se le cayó? Que Sí. Y eso es así, mis hermanos. Ahí está Rosibel. sí, regresé, disculpen. Entonces, exactamente, estoy de acuerdo con Rebeca de que la ciencia y Dios no es que se están enfrentando, sino que van de la mano, como el científico que usted nos mencionó anteriormente, el teórico Collins, que él tanto hizo sus aportes científicos como también reconoció a Dios. Entonces, es como que al final de todo ese camino también se puede mostrar a través de la ciencia, porque muchos de esos científicos reconocen y dicen que son ateos, pero cuando llegan a ese punto en que se dan cuenta que todo lo que han investigado ha sido creado de una manera tan perfecta que no podría ser concebida en la mente humana, solamente les queda reconocer que hay un ser supremo, que es Dios. Muy bien. Muy bueno.
este curso está bien chévere porque todos participan, ustedes están metidos, vienen clases buenas porque este curso me gusta. La semana que viene la etapa prenatal, vamos a comenzar ya con la etapa prenatal desde el momento de la concepción. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar ya para entrar en las etapas del desarrollo humano. Mi hermano, vamos cerrando. Qué bueno, ¿verdad? Este curso. ¿Quién desea orar y cerramos? Isaí tiene que involúcrese con las hermanas, no les tenga miedo. Estas son mujeres de Dios, todas vienen trabajando conmigo ya en varias asignaturas y no le tenga miedo a las hermanas, no le tenga miedo. Ellas quieren escuchar la opinión de usted también. Sí, No, gracias, profe. No, yo no le tengo miedo. Yo lo que pasa es que he estado escuchando y estoy bastante de acuerdo con mis hermanas. Creo que no son polos opuestos, sino que son cosas que van bien de la mano. Recordaba, de hecho, en una de las intervenciones, ese pasaje donde se va a construir el templo y el Señor llama a dos siervos que Él mismo los ha instruido en toda ciencia, uno para la madera y uno para los metales, y cuando se van a hacer los artículos del tabernáculo. Entonces, la ciencia también es revelación de Dios, como lo expresaba mi hermana, es una manera de humanamente entender las maravillas de Dios. Entonces, como fue expresado de esa manera, y estoy de acuerdo, por eso no intervení, pero yo estoy acá bastante atento. Muy bien, pero sabemos que estás ahí. Sí, sí, aquí estoy. Sí. Hermana Rosa. Quería preguntar, en el plan de evaluación aparece como primera evaluación, bueno, aparece la asistencia y luego dice psicología evolutiva, un resumen explicativo que vale un 10%. Ya lo tienen que hacer. Ya lo podemos hacer, Sí. exacto. Cuando Entonces, bueno, una cosa, profe, usted puede colocar esta presentación que usted hizo hoy en el Classroom Sí, por supuesto. para que nos ayude a hacerle el resumen de la psicología evolutiva. Sí, pero no se apoyen solo en la presentación, se tienen que apoyar en investigar. Investigar, sí, pero como referencia. Como referencia está bien, sí señor, muy bien. Sí. Entonces ya usted sabe, los que llegaron posterior, se consume un tema, lo suben la actividad. Si pide actividad el tema, pues. Y los libros que nos van a mandar, profe, No no les he nos mandado- olvide. Todavía no les he mandado ninguno. Ya No. les voy a mandar unos libros. Déjenme anotarlo por aquí tengo que mandarle la presentación, el video y los libros. Perfecto. Psicología del desarrollo humano. ¿Estamos bien? Sí, señor. Y nos apoyamos ahí. Y una pregunta más, profe, que en el Classroom Ajá. aparece como persona, como parte de la clase, aparece una hermana Adriana Ceballos en el Classroom, Ajá. pero no la he visto en clase. Yo no sé si A veces hay personas que inscriben las materias y después aparecen. Yo sé que hay un permiso de unos hermanos que están... Pedro Díaz y la hermana Elsie. Ellos están en un permiso, ellos están en una formación intensiva que me pidieron permiso para 2 o 3 semanas. Yo estoy consciente de Pedro y de Elsie, pero Sí, de hecho, en los devocionales se colocaron después de noviembre. sí, pero hay hermanos que inscriben las asignaturas y nunca aparecen a veces. Ok. Y no aparecen. María. Sí, profe, quería decirle que Pedro y Elsie estaban muy pendientes de la clase pasada, que ellos querían verla a diferido y me dijeron que le preguntara a usted si la va a subir Sí, la semana pasada. hubo una clase que como me cambiaron el sistema en la computadora,
Hubo una clase, pero yo no sé cuál de las tres. Yo no sé, y creo que fue la de ustedes, que salió sin audio. Salió sin audio esa presentación. Y entonces, como yo estaba haciendo unos ajustes, yo no sé cuál de las tres, si religiones, fundamentos o psicología. Sé que una salió sin audio y no la pude colgar. Pero ya eso se corrigió y cualquier cosa yo hablo con él, sí, Pedro. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Quién nos despide? Una sola persona, por favor. Profe, Hágala. en caso de que hoy ya estemos nosotros, yo también tampoco pude estar en la clase pasada, ustedes montaron el claro las láminas Sí, la que presentación. utilizo para la clase pasada. Esa se sube, se les va a subir. Se les va a subir al Classroom también. Son dos presentaciones. La primera y la segunda. Está bien, mi hermano. Ahí en la presentación de la introducción de la semana pasada está contenido el plan de evaluación. Ajá, correcto, entonces. Sí, para que ustedes tengan ese plan de evaluación y también se vayan guiando de cómo vamos trabajando. Está bien. Vamos a orar entonces para ¿Alguien hacer más? puro ¿No yo. hay más preguntas? ¿Estamos bien? Sí, no, estamos bien. Bueno, entonces ya saben que nos vamos a meter con, con la parte humana de nosotros. Con la parte humana, cuando estemos hablando de psicología del desarrollo humano, ¿se acuerdan que somos humanos? Sí, porque en nuestras iglesias se pierde a veces mucho la humanidad. Se pierde mucho la humanidad. Algo yo no sé, creo que fue Anaí que dijo que alguien dijo que Anaí, muchas personas no voy al médico porque el Señor es mi sanador y no, yo no necesito de eso. Y entonces ahí también en las iglesias hay conflicto con que no asumen que nosotros habitamos en un cuerpo y que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la humanidad que tenemos. Y entonces yo he visto cuando espiritualizan unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza para espiritualizarse. Y entonces refutando, criticando, hablando sin base, sin principios. No. Y entonces se deja de lado muchas cosas, emociones, sentimientos, que son parte de lo que nosotros somos. Entonces yo los he visto y lo he vivido muy de cerca. Y uno tiene que vivir de acuerdo a la humanidad que tiene. Y esto no es carne, esto es que somos seres humanos. Yo los he visto imprudentes hasta la pared de enfrente. Porque vas a llorar, no tienes necesidad de llorar. ¿Por qué lloras? Si tenemos a nuestro Señor Jesucristo para tú estar llorando. ¿Por qué te vas a comportar así? Hermana, tenga fe, no se aflija. No. Sin saber y tener un contexto de por qué la persona está pasando lo que está pasando. Si la persona está en un dolor, en un sufrimiento, en un duelo, eso es personal, eso es algo privado. Por eso yo siempre, y en mis capacitaciones y talleres que doy, los seminarios, acudan a la persona correcta. Cuando tengan una necesidad, vaya a la persona correcta. No esté vociferando. Personas que sin preparación, sin alguna formación, emiten unos diagnósticos, emiten una orientación o un consejo. Cosa que no es el caso de ustedes. Ustedes están en proceso de formación. Ya ustedes son consejeros en formación. Ya ustedes pueden opinar, ustedes pueden recomendar. Pero yo digo, hermanos, que a la ligera,
a la ligera, expresan unas cosas que uno se queda así como loco. Y uno, wow, no, como psicólogo uno dice, ¿qué es esto? Entonces, eso es, hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener cuidado cómo nos movemos. Por eso les digo, aquí vamos a hacer mucho énfasis en que somos humanos. Y el desarrollo humano es desde que nacemos o desde que hubo un momento de nuestra concepción hasta la muerte. Entonces, esta asignatura es la vida misma. Nosotros vamos a hablar de la vida, que Rebeca se va a identificar con su etapa, Rosa se va a identificar con su etapa y se va también va a recordar lo que vivió en todas las etapas hasta llegar ahí. María lo va a ver, y Anaís, Isaí, y Rosibel, y Ángela, y yo mismo, todas las etapas, las trascendencias de cada una de las etapas, y hasta cuando lleguemos a la que está viviendo la persona va a reconocer, wow, ¿verdad que sí? Yo en esta etapa tengo esta crisis, en esta etapa tengo esto, en esta etapa tengo esto, porque yo estoy atravesando por esa etapa, y es así. Es como un examen de la vida misma. Entonces, para que ustedes sepan eso, y les garantizo, cuando terminemos esta cátedra, nosotros nos vamos a hacer más sensibles al dolor, más sensibles a la empatía, más sensibles a ese compañerismo, a esa amistad, a esa hermandad. ¿Por qué? Porque vamos a ver el otro como un hermano igual que yo, que sufre, que padece, que tiene alegría, que tiene todo lo que tengo yo. Entonces, usted va a ver, cuando terminemos, ustedes van a ver que se les hace más fácil conectar. Así. Anaí, por favor, ora. Profe, quería decir algo antes que la hermana ore. Adelante. Todo eso que usted dijo ahorita. Hay una hermana cristiana que ella tiene una enfermedad como autoinmune, que se le resecan los ojos, algo así. Y en estos días la veo, coincidimos en una reunión, y ella me dice, la psicóloga me mandó antidepresivo. Y yo, en el momento que me dijo, yo me quedé así como que, wow. Y entonces después la vi tan contenta y me dice, si yo hubiera sabido esto antes, ¿sabes? A lo mejor era lo que realmente ella necesitaba, porque de verdad yo la vi cambiada. Entonces a veces nosotros, en nuestra fe en Dios, dejamos de creer en que hay personas que necesitan, que sufren situaciones y patologías, que necesitan de verdad una atención especial y que puede ser a través de un medicamento. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de eso. Entonces, de hecho, ella dijo así, ¿no? Oye, de verdad que si hubiera sabido esto antes, bueno, claro, a lo mejor es por un tiempo perentorio, supongo, porque bueno. Eso es temporal. Sí, exacto. Pero ella misma en el momento reconoció y dijo, y yo de verdad tenía años que no la veía, o sea, como tan relajada, o sea, como con una felicidad espontánea. Por eso yo me quedé así como, al principio eso me causó como una impresión no buena. Pero después cuando como que pasaron no sé, una media hora que la vi como se desenvolvió, y yo dije, wow, de verdad que ella está feliz, ella está viviendo otro momento. Entonces, ¿quién es uno que sabe que la persona ha pasado por procesos, por situaciones? Porque hay personas que pasan, o sea, hay duelo de duelo, ¿verdad? Hay situaciones de situaciones y no todos los seres humanos reaccionamos de la misma forma, pues. Y bueno, tampoco necesitamos de los mismos tratamientos. A lo mejor algunos lo superamos con, no sé, con la vivencia, con la fe. Otros necesitan más estímulo o necesitan un medicamento. Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes, pues, y tenemos comportamientos diferentes. Entonces, creo que eso me llamó a la reflexión y como dice usted, que esa humanidad nuestra o sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza, con emociones, y no debemos renunciar a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que como seres humanos vivimos. Entonces, Eso es correcto. es cierto, como dice usted, o sea, creo que debemos ser más humanos y bueno, no, obviamente eso no nos aleja de la fe, no nos aleja de la fe, porque en realidad cada quien es un ser y cada quien necesita, en medio del proceso que esté viviendo, bueno, alguna acción espiritual,
pero también puede ser físico, puede ser la compañía, puede ser un medicamento, pero entonces tenemos que, bueno, yo pienso que parte de este crecimiento del conocimiento es para eso, para nutrirnos de cada una de esas cosas que quizás en nuestra fe, en nuestra humanidad o creencia, no lo tenemos claro o tenemos que incorporarlo o fortalecer. Entonces creo que esa es parte de lo que necesitamos y bueno, de mi parte quiero pues. Aunque Ese les es digo el algo, te digo, a veces le decimos a los hermanos nuestra fe en Dios o nuestra imprudencia también. Porque de nuestra propia imprudencia podemos opinar, recomendar, orientar, aconsejar. Desde nuestra propia imprudencia. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Cuidado, porque no todos en la congregación tienen el mismo grado de espiritualidad, tienen el mismo grado de desarrollo, de avance. No todos. Y entonces lo que digamos, eso puede o beneficiar al hermano o perjudicarlo. Entonces nosotros tenemos que saber, tener un tacto de saber qué vamos a decir y a quién se lo vamos a decir. Sí. Usted me puede decir a mí, profe, esto le sirve a usted, esto le puede servir, profe, a usted, entonces yo lo voy a asumir con una responsabilidad, pero que, ¿por qué? Por el grado que ya puede existir. O yo les puedo decir a ustedes algo y ustedes lo van a asumir por el grado que ustedes tienen ya. Pero no a cualquier persona que se les va a decir algo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar a un nuevo creyente que tratar a una persona maduro en la fe, con las recomendaciones que hay que darle. Entonces, eso es importante. Por eso es que a mí me gusta la consejería, porque aquí es donde se forma. ¿Para qué? Para lo que vamos a hacer allá afuera. Porque allá afuera es que está el verdadero meollo del asunto. Los casos que se nos van a presentar. Entonces, ahí es donde tenemos que estar preparados. Ahora sí, Anaí. Papito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por esta clase, gracias por cada opinión, gracias porque todos convergemos en lo mismo, Señor, y es que la creación es tuya, todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que ha sido creado proviene de ti. Gracias, amado Padre. Gracias por la ciencia, Señor. Gracias por cuanto avance ha habido y por cuanto tú te has movido a través de ella, Padre, para traer sanidad, para traer alivio, para traer también reconocimiento de todo tu poder, Señor, porque el hombre sin tu poder no es nada. Todo proviene de ti, Señor. Hoy te pedimos que nos dejes espíritu enseñable, Señor, para que podamos reconocer todo lo que aquí estamos aprendiendo, para que todo lo que este conocimiento que el profesor nos está impartiendo, Señor, nosotros podamos tomarlo, podamos aplicarlo también de la manera correcta. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser sensibles como fue tu Hijo Jesucristo. Jesús se conmovió, Jesús estuvo a la altura de cada circunstancia, Señor, acompañando a cada uno de los que se acercaban a Él. Y hoy te pedimos también por ese corazón para nosotros, que podamos ser sensibles, que podamos cada uno, Señor, comportarnos como esos hijos tuyos que somos empáticos con todo el que lo necesita y que también podemos ser esa mano amiga, Señor, y que podemos también ser esas personas que den el consejo apropiado, el que es justo, el que es correcto. Enséñanos a ser cada día más como tu Hijo. Gracias, Señor, por esta materia. Gracias porque aquí estamos aprendiendo más a conocernos nosotros, no solo a nosotros mismos, sino también las herramientas para poder ayudar a otros. Gracias, amado Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada una de sus necesidades. Bendecimos el seminario, Señor, y permite que todos tengamos una noche de descanso, de reposo, y que podamos continuar mañana con nuestras jornadas y hasta el próximo miércoles, Señor, que podamos continuar aprendiendo, y cada uno de los que tenga materias a lo largo de lo que queda de semana, sigue bendiciendo, Señor, cada clase, sigue bendiciendo cada profesor, sigue trayendo a ellos ese conocimiento y que nosotros podamos recibirlo, Padre, para poder aprender cada día más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gloria, honra y honor. Amén, amén y amén. Amén. Hasta mañana. Amén. Bendiciones.
Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén. Descansen. Buenas noches.